Y bien, pues retomamos nuestro espacio de Viernes el Cuerpo lo Sabe con don Diego Delgado Díez, mi querido Diegao. Bueno, antes de irnos a publicidad, Diego nos hablaba de que Guadajoz, antes de pertenecer a Carmona, pertenecía a Lora del Río. Y no solamente eso, sino que además Lora del Río, de forma como dice por casualidad, pero fue así, le quitó el ferrocarril a Carmona, evidentemente por los costes y demás, como bien ha indicado anteriormente. Pero vaya tela lo que uno aprende contigo, Diego. Es increíble, ¿eh? Más que con poco yo. Yo no he nacido sabiendo, lo que pasa es que me gusta mucho la historia y leo bastante de gente que antes que nosotros pues ya estuvo investigando de estas cosas. Pues sí, Guadajoz perteneció a Lora del Río antes de que se hiciera el ferrocarril. Entonces pasar desde Lora a Guadajoz pues era muchísimas veces imposible por la crecida del río Guadalquivir. Entonces lo que hizo el ayuntamiento de Lora de aquel entonces fue, que Guadajoz no era ni mucho menos lo que es hoy, que era a lo mejor 3 chozas y una iglesia, no era más. Además no se llamaba ni Guadajoz, se llamaba Guadajocillo. Madre Guadajocillo. Y era nada, una aldeilla muy pequeñita. Y dijo el ayuntamiento a Carmona, anda, a ver si ustedes le sacáis provecho a esto, porque nosotros es que con lo de las crecidas del río es imposible de poder atender a la gente de allí. Por eso fue por lo que se le cedió al ayuntamiento de Carmona, y el ayuntamiento de Carmona dijo, cuando se montó la línea de ferrocarril, dijo, con que sí, ¿no? Nos habéis quitado el tren, pues ahora voy a enterar, vamos a montar nosotros una estación en Guadajoz. Y así fue como Guadajoz perteneció a Carmona y por eso tiene estación de tren. Pero había una estación, esa sí la habrás conocido tú a lo mejor, entre Lora y Guadajoz hubo otra estación de tren. Diego, de verdad, perdóname, me siento muy ignorante en este momento, me siento muy pequeñito, pero también al mismo tiempo estoy deseando que me cuentes esa estación que estaba ahí en medio, ¿dónde estaba? Pues en Azanaque, era un apeadero que estaba en Azanaque y eso ya se quedó en ruina, pero tuvo parada en los años 70, tenía parada todavía en Azanaque. Sobre todo era para la gente que trabajaba en las tareas agrícolas, que se subían y bajaban ahí, en ese pequeño apeadero. Y tenemos otra noticia, que el puente este que hay entre Lora y Guadajoz, ese puente de hierro, que en 1932 los partidarios de un sector de los militares que quisieron derribar el puente, iban a poner unas bombas en el puente para derribarlo, y al final la Guardia Civil los cogió, los detuvo antes de que volaran el puente. Era de Sanjurjo, los seguidores de Sanjurjo que quisieron volar ese puente entre Lora y Guadajoz, que este puente había sido inaugurado no por don Manuel Ruiz de Lopera, que inauguraba muchas cosas, y perfectamente por la edad podía haber estado ahí en 1862, pero no era el caso. Lo inauguró ni más ni menos que la reina Isabel II en 1862. Ahí en nada. 2 años después fue destronada y fin. Acabó dejando de ser reina, pero fue ella la que inauguró este puente entre Lora y Guadajoz en 1862, y además venía acompañada, que fue quien hizo las bendiciones, venía ni más ni menos que por Antonio María,
Que venía por Antonio María, pero Antonio María vivía también ya en aquella época, ¿eh? No sé, pero Antonio María Romero Segovia no. No. No, es Antonio María, no. Era Antonio María Claret, que después fue nombrado santo, con lo cual un santo bendijo el puente que nosotros cruzamos tantas veces en el tren. Madre. Fijaros qué cosa, cómo la historia nos ha llevado a este puente que ahora vemos abajo el río tan calmado. Ha habido momentos en los que el agua ha superado, donde están las vías del tren, las ha superado. Fíjate, el caudal que nos llevaría el río Guadalquivir en algunos momentos. Qué barbaridad, la verdad es que es increíble. Y uno también pues se pone también a observar y a mirar, ¿no? Porque estamos hablando de un puente concretamente del siglo XIX, un puente sí. Del siglo XIX y bueno, uno también se plantea en un puente con esa, en fin, esa altura también, aunque el río muchas veces las crecidas lo cubriera. Pero yo pienso en los obreros, ¿no? Y la forma, en la manera de construir, ¿no? Ese tipo de infraestructura en aquella época sin los medios que tenemos hoy. Porque hoy en día, fíjate, ¿no? Lo que se es capaz de hacer, ¿no? Y además era un puente modelo, porque era de líneas tubulares, o sea, de tubo, y era un ejemplo. Un poco vamos a practicar con este puente. Si no se nos cae, lo hacemos también en otro sitio. Pero funcionó, tanto ha funcionado que fíjate la de años que lleva ya el puente sobreviviendo. Y, en fin, que yo creo que aquella bendición del santo de Antonio María Claret, pues desde luego ha funcionado, porque ahí tenemos todavía el puente que necesitará. Si quien viaja en el tren se da cuenta de que los trenes pasan muy despacito por ahí, por ese tramo, porque no metas miedo, no metas miedo. No, eso aguanta, porque además están los ingenieros y la gente con gafas que estudia y esas cosas, y nosotros pues le hacemos caso a ellos, ¿no? Sí, claro, pero te lo voy a confiar. Pero que eso no se cae, que eso no, vamos, que no es como, esto no es como los puentes esos que hemos visto en las películas del oeste, sí. Que eran de 4 tablas, que con una patada se caía todo el puente. Sí, la verdad, sí. O Superman, ¿no? Cuando se ponía allí en la vía, ¿no? Se estiraba, ¿no? Y pasaba el tren por lo alto de Superman, ¿verdad? Sí. Vamos, en la costilla de Superman era como, la hacía como las vías, ¿no? Y no notaban nada. O sea, si te das cuenta, la gente iba en el tren y no notaba ese saltito ni nada. No. Ahí estaba artilla para aguantar lo que fuera, lo que tuviera que aguantar. La verdad es que siempre se ha dicho aquello de un saludito ahí para el can. Sí, lo tengo que ir de guardián del cortijo. Claro que sí. La verdad es que, bueno, mucha historia sobre Lora del Río, sobre Guadajoz, porque tú comentabas que bueno, el hecho se me olvidó antes de preguntarte, Diego, esa sesión que tuvo de Lora del Río, de lo que era Guadajoz a Carmona, exactamente cuándo se produjo, en qué época también se produjo. Justo después, imagino, pues yo, ¿no? El año concreto no lo sé, pero yo creo que tuvo que andar pues principios del siglo XIX. El siglo XVIII-XIX es cuando posiblemente ocurriera aquello. Hoy día pues nadie se acordaría de que Guadajoz fuera de Lora. Cuando yo trabajaba en la discoteca Cero, me acuerdo que salió un tema de música que era muy conocido en aquellos entonces, que era One Night in Bangkok, una noche en Bangkok. Y yo lo transformé y puse que era One Night in Guadajoz, una noche en Guadajoz, ¿no? Tuvo su repercusión aquello de una noche en Guadajoz. Que ahora que hablamos de santos y de temas religiosos, no nos podemos olvidar nunca que en la estación antigua hubo un azulejo, yo no
sé, yo creo que sí, lo has conocido, porque ese ha estado hasta, pues yo creo que principio de los años 90, un azulejo con la imagen de María Santísima de Setefilla, y aquel azulejo decía más o menos así, a ver si me acuerdo: viajeros, a 2 leguas por carretera está el santuario de Nuestra Señora de Setefilla. Ella y aquellos pintorescos lugares esperan tu visita. Así más o menos rezaba ¿Y dónde aquel estaba? azulejo que había. ¿Dónde estaba ese azulejo? En la pared que había en la estación antigua, pero mirando hacia la vía del tren. Ajá, o sea, Era donde... un azulejo que, claro, cuando ya desapareció la estación, pues también desapareció el azulejo. Y no sé si alguien lo quitaría con esmero y y lo se lo conserva, ¿no? llevaría y lo conserva. Ojalá fuera así, yo no lo sé, pero ojalá fuera así, que no hubiera ningún desaprensivo que lo destruyera, porque durante muchísimos años estuvo presidiendo y bendiciendo la estación del tren. Madre mía, una estación del tren que fíjate, ¿no? Es que yo creo, Diego, no sé, pero posiblemente la estación del tren de Lora del Río, o ambas estaciones del tren, me refiero a ambas, la nueva y la antigua, quizá también tuviera un programa, me refiero por un lado, la estación antigua, ¿no? De, por ejemplo, recordar bueno, ese Manuel Lagarza, ¿no? De la cantina, ¿no? Sí, Que siempre pues estaba allí el hombre, toda su familia y demás. Y también cómo fue una estación cinematográfica, ¿no? Bueno, que participaba en aquella serie de Juncal con Fernando Fernán Gómez, si no me equivoco, con sí, Paco Raval también, Francisco efectivamente. Raval, y que bueno, pues fue protagonista en uno de los episodios, y que hay muchas imágenes de ese, muchos fotogramas de ese momento en la cual el rodaje de esa serie estuvo aquí en Lora del Río, ¿no? Además también la historia, ¿no? También de qué pasó con esa estación que supuestamente iba a venir a Lora del Río, que creo que aquello quizás en la radio vosotros lo abordasteis o lo conocíais más profundamente, no lo sé, hablo un poco ahora también a ciegas, pero se decía, o había, no sé, una leyenda de que decía que había una estación que venía a Lora del Río que era muchísimo más grande de la que finalmente se instaló. No sé si tú a aquello también lo tienes Sí, referencia. yo creo que era más deseo que O realidad. sea, era leyenda, Eh, había más de leyenda que de realidad, podemos decir, ¿no? por supuesto, porque cuando ya en 1995 se terminó de construir la estación nueva, mucha gente, entre ellos yo, pensábamos, digo, bueno, ¿y esto, tanto jaleo para esto? Que Para era, ese cachito, ¿no? era una cosa muy chiquitita, se suponía que era moderna, pero vamos, que aquello aportó poco, simplemente un cambio estético y de lugar, que yo creo que en el edificio antiguo se podía haber aprovechado más, porque aparte de que era más grande el espacio, Tiene más encanto también. teníamos, conservábamos aquello, ¿no? Sí. El recuerdo de esa estación, donde efectivamente se grabó la serie, bueno, un capítulo de la serie Juncal, que era muy bonito porque se bajaban del tren sin encontrarse. Fernando Fernán Gómez y Paco Raval se bajaban, vamos, 2 actores de los que hay que ponerle monumentos en todos los pueblos de España. O sea, lo que estos 2 actores han aportado al cine español. Bueno, pues estaban aquí en la estación de Lora, que por cierto, aquel día no cualquiera podía acceder a la estación, ¿eh? Tenían que El día del ser, rodaje, ¿no? El día del rodaje, ¿no? claro, durante el rodaje solamente personas autorizadas, los extras, y no sé si alguien que tuviera que coger algún tren, pero aquello todo estaba previsto. O sea, el tren que venía no era el tren que realmente estaba circulando, era un tren que pusieron ahí expresamente para la serie. Pero que fue algo extraordinario de contar con estos actores. Sin duda Y ninguna. esta estación antigua, que desde ahí había gente que se iba para ver los trenes.
simplemente para ver pasar los trenes. Cuando llegaba el ferrobús. El ferrobús era un poco como el Cercanías de ahora, ¿no? Iba desde Sevilla a Córdoba, tenía una línea así plateada, como ovalada. Era un tren como un supositorio grande, pero gris. Más o menos era como eso, como el Cercanía. Y había uno aproximadamente pues cada 3 horas. O sea, nada de cada media hora, como ahora, ni cada 3 horas y en algunos tramos el espacio era bastante mayor. Luego se puso el ferrobús que hacía el trayecto este entre Sevilla y Córdoba, pero luego vino el tranvía, que fue el que lo sustituyó. En los años 80 ya existía este tranvía que era de Sevilla a Lora, de Lora a Sevilla. Uh-huh. Había otros trenes que también a la gente eran los que más le gustaba ver, por ejemplo, el expreso que iba a Madrid, había que le decía el madrileño, había 3 que paraban todos en Lora, todos paraban en Lora. Luego el expreso que venía desde Barcelona o que iba hacia Barcelona, que ese era el catalán. Mira, está pasando el catalán. Y ahora, y como no había una hora exacta, o sea, no como ahora que dice, es que sale a las 13:28, y a las 13:28 sale el tren. Sí. No, viene más o menos a la 1, pues vámonos a las 12, vaya a ser que se adelante. Y luego a lo mejor venía a las 2. Era el entretenimiento del momento. Diego, que es una pena, qué lástima que no tenemos que ir. ¡Qué pena! Oh, ¡Qué pena! Pues, te vas a guardar cosas para la semana que viene, ¿verdad? Claro, es que hay bastantes cosas más que nos ha aportado la Alameda, las estaciones, la antigua y la nueva, y no quiero dejar a nuestros oyentes sin esa tercera entrega de todo esto. Lo que pasa es que el tiempo se va muy rápido. Va muy rápido. Parece que no, pero va muy rápido. Don Diego, que no tenemos que ir, que si no nos vamos nos echan, así que prefiero irnos, ¿verdad? Mejor nos vamos antes que nos echen. Vale, sí. Vamos a acostarnos que la visita se querrá ir. Exactamente. Diego, gracias, un abrazo grande, como siempre. Amigo. Un abrazo. Adiós, Fernandao.